el agradecimiento a ustedes por la invitación y por todas las atenciones. La verdad es que a más de la altura, bueno, hemos sentido todo el cariño y realmente nos sentimos como en casa aquí, así que muchas gracias por todo, por la invitación y por las atenciones. Les decía que me siento realmente comprometido porque primero la calidad de quienes me han antecedido son unas presentaciones espectaculares y obviamente eso significa un enorme reto. Pero el reto más grande es porque yo vengo de un mundo distinto y les voy a hablar de un tema completamente distinto, así que espero no aburrirlos mucho porque lo que yo vengo acá es para contarles de qué significa transición energética, porque hablamos de financiamiento de la transición. Y bueno, y la primera pregunta es ¿qué es la transición? ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Cuáles son las potencialidades que tiene Bolivia dentro de ese proceso de transición? Y luego, en la segunda parte de mi presentación, vamos a enfocarnos un poco más en el tema que les gusta a ustedes, es decir, cómo vamos a financiar, qué recursos podemos utilizar y demás. Así que yo he organizado mi presentación en estas dos partes. Primero vamos a hablar de transición energética y de dónde surge esta terminología y estas palabritas de transición. Surge el año 2015, reunión de Naciones Unidas, donde todos los países miembros de Naciones Unidas aprueban unos objetivos de desarrollo sostenible. Y dentro de esos objetivos de desarrollo sostenible hay un famoso objetivo, el número 7, que se refiere a la energía, donde enfoca 3 ejes. Uno, el acceso, a garantizar el acceso a toda la humanidad a los servicios de energía. Segundo, incrementar la participación de energías renovables. Y tercero, mejorar la eficiencia energética. Y cuando hablamos de sostenibilidad, obviamente estamos hablando de un espacio multipolar, donde tenemos que enfocarnos en el tema ambiental, en el tema económico y en el tema social. No podemos descuidar ninguno de ellos. Y bueno, hablamos de las transiciones energéticas y de la transición energética y pensamos que es algo novedoso, que es la primera vez que la humanidad está enfrentando un proceso de transición energética. Y una lectura a nuestro pasado, digamos, inmediato, en términos relativos, nos dice que no, señores, no es la primera transición energética, es la cuarta transición energética que vive la humanidad y por eso a esta la llamamos la transición 4.0. ¿Cuándo fue la primera? La primera fue hacia mitad del siglo XIX con la revolución del carbón. Sí, el surgimiento del carbón como fuente energética, luego empezamos siglo XX donde aparece el petróleo y luego a mitad del siglo XX viene el auge de la energía eléctrica con el surgimiento de las grandes centrales hidroeléctricas y las centrales nucleares. Ahora, ¿cuál es el factor común, el denominador común de estos procesos de transición? Los procesos de transición se produjeron en el momento que la tecnología llegó a alcanzar tal nivel de desarrollo que permitió el aprovechamiento costo efectivo de las fuentes energéticas disponibles. En su momento fue el carbón, en otro momento fue el petróleo, y en otro momento fue la energía nuclear y la hidroenergía. Y luego aparece esta cuarta etapa, cuarto proceso de transición que tiene a las energías renovables como protagonistas. Pero a diferencia de los procesos anteriores que se dieron, digamos, de manera espontánea, este cuarto proceso de transición se da con una espada de Damocles, que es el cambio climático. Entonces nos vemos abocados a enfrentar las consecuencias del cambio climático y a implementar todos los mecanismos que nos permitan atenuar, manejar los efectos de ese cambio climático. Y es así como vienen los acuerdos de París, donde todos los países acuerdan que vamos a hacer todo lo que sea necesario para que el incremento de temperatura no supere los 2 grados centígrados desde el año 2050. Y ese es el proceso de transición. Ahora, este proceso de transición no es un proceso que implica exclusivamente un cambio de una fuente tecnológica por otra. Pero antes de entrar en esa materia, permítanme hacerles caer en cuenta de lo que contiene este gráfico. Fíjense ustedes que el surgimiento de cada nueva fuente energética no significó de ninguna manera la eliminación de la anterior. Eso quiere decir que surgió el petróleo y el carbón siguió permaneciendo como fuente energética. Surgió la electricidad y el petróleo se mantiene. Y ahora
el tema, el gran reto de las renovables es que queremos reemplazar en la medida de lo posible aquellas fuentes que producen efectos contaminantes. Y entonces, estamos hablando de una transición que no implica exclusivamente un proceso de cambios de fuentes de energía, sino una profunda transformación multidimensional que abarca asuntos políticos, económicos, financieros, sociales, culturales. Es decir, es toda una transformación que no involucra exclusivamente el tema energético. Tenemos agua, una riqueza de agua impresionante, de la cual hemos aprovechado apenas el 30%. Tenemos vientos. Ustedes se fijan, este es un mapa donde aparecen los sitios donde se ubican las mayores corrientes de viento. Y hemos aprovechado apenas el 12%. Y no se diga de radiación solar, donde en nuestra región se encuentran las zonas con mayor radiación solar a nivel del mundo. Y hemos aprovechado apenas el 3%. Y también tenemos geotermia, la riqueza del calor del suelo. Y estuve revisando una publicación del BID de hace algunos años y vi que en Bolivia se han identificado en Laguna Colorada, ¿sí? Son 100 megavatios de capacidad en geotermia. Sí, sé que hay un proyecto piloto de unos 5 megavatios, pero es un proyecto que sigue en desarrollo, pero no se ha logrado concretar hasta el momento. Tenemos también biomasa. En la región tenemos al segundo mayor productor de biocombustibles del mundo, que es Brasil. Tenemos grandes productores de biomasa forestal. Y en cuanto a no renovables, nosotros sabemos la riqueza de petróleo que tenemos, el 20% de las reservas del mundo, el 4% de las reservas de gas natural, y el carbón, ventajosamente no somos muy ricos en carbón. Y les digo porque eso marca una diferencia y a eso se debe que nosotros somos más renovables que el resto del mundo. Porque la presencia del carbón en la matriz energética del mundo es sumamente alta. Nosotros, bueno, salvo algunas excepciones, el caso de Brasil, el caso de Colombia, no tenemos carbón. Tenemos los minerales críticos, que yo los llamo minerales estratégicos, dentro de los cuales se encuentra el litio, que ustedes lo conocen muy bien, que son estratégicos para la industria de la transición energética. Entonces, en esta pasada rápida, ¿qué podemos ver? Nosotros tenemos todos los recursos naturales necesarios para este proceso de transición. Y en cuanto a infraestructura, veamos cómo ha marchado la transición energética en la región. Nosotros tenemos un ADN, estas franjas en color azul es la producción, la capacidad instalada en generación hidroeléctrica. Nuestro ADN es hidrotermo, esto es petróleo, esto es gas y esto es carbón. Esto es hidro y arriba vienen las renovables, eólica, solar, biomasa. Entonces, ¿cómo está marchando el proceso de transición energética en la región? Nosotros vemos que no hay ninguna sustitución. Lo que estamos haciendo es tratar de capturar los incrementos de demanda con nuevas fuentes de energía, pero de ninguna manera hay un proceso de sustitución de fuentes energéticas. Entonces, el mensaje que tiene este gráfico es que si bien estamos avanzando en un proceso de transición energética, no estamos haciendo lo suficiente. Y en cuanto a producción de energía, más o menos el comportamiento es similar. Pero quería llegar a esta lámina. Lo anterior era exclusivamente producción de energía eléctrica. Vuelvo a la lámina anterior para recalcar este valor. El 67% de la energía que nosotros producimos en la región, energía eléctrica, es de origen renovable, 67%. Pero si vamos al contexto energético general, la situación cambia radicalmente, porque la electricidad apenas representa el 20% del consumo energético de nuestros países. Y entonces ahí la realidad es distinta. El petróleo sigue dominando nuestra matriz energética, seguida del gas natural, tenemos algo de carbón, y lo que es renovables, electricidad, biomasa, eólica y solar, ocupan una posición que no es predominante en la matriz energética. Entonces, nuestro objetivo hacia el futuro, y lo vamos a ver en unos estudios de proyección, es mejorar esa participación de la electricidad. Ahora, la situación de Bolivia la tratamos de ejemplificar en este diagrama. Este es un diagrama que utilizamos mucho los energéticos y que muestra cómo proviene la energía que utilizamos de la naturaleza y cuál es el proceso de transformación que sigue esa energía
para llegar al usuario final. Y aquí tenemos, esta es la matriz energética de Bolivia. Y lamentablemente, mientras el promedio regional de participación de la electricidad en el contexto energético global es del 20%, en el caso de Bolivia este llega apenas al 11%. ¿Ya? Y fíjense ustedes, ¿cuál es la matriz energética de Bolivia? El consumo general. El petróleo representa el 54%, el gas el 26%, la electricidad el 11% y la biomasa el 9%. La biomasa es leña, básicamente. Si sumamos petróleo con gas, estamos hablando de que el 80% de la energía que consume Bolivia proviene del petróleo y derivados, y gas natural. Y si vamos por el lado de la electricidad, fíjense ustedes cuál es la participación. La térmica representa el 66%. Es decir, que a más de que la participación de la electricidad es sumamente baja, la mayor parte de esa electricidad proviene de fuentes fósiles. Fíjense la participación, bueno, tenemos una participación hidro que no es menor, 23%, pero la participación solar y eólica es completamente marginal, teniendo todo el recurso energético del que dispone Bolivia. Entonces, definitivamente aquí el mensaje es que hay mucho trabajo por hacer para cambiar esta realidad, porque esta realidad, y ustedes lo conocen mejor que yo, expone al país frente a problemas de suministro que podrían presentarse por ausencia de los hidrocarburos o por los impactos de la geopolítica en los precios de los hidrocarburos, con todas las consecuencias que eso trae para la caja fiscal en un país que tiene una alta incidencia de subsidios. Entonces no es un tema menor. Ahora, ¿cómo estamos mirando el futuro nosotros desde la Organización Latinoamericana de Energía? Nosotros creemos que si tomamos las decisiones correctas, cada uno de los países asume el rol que le corresponde y toma decisiones correctas y adecuadas, nosotros podemos mejorar la participación de la electricidad, que en promedio es del 20%, llegar al 35% hacia el año 2050. Y obviamente eso significa que las otras fuentes van a ver disminuida su participación. ¿Cuál es el pequeño problema que tenemos acá? Que obviamente mejorar esa participación de la energía eléctrica implica un volumen importante de inversiones. Estamos hablando de una inversión de 1.500.000 millones de dólares hasta el 2050. Si hablamos de que nos restan 25 años hasta el 2050, estamos hablando de una inversión promedio de 60.000 millones de dólares anuales, que necesitamos únicamente para atender las fuentes de generación en los diferentes tipos de tecnología que se muestran en esta lámina. Y esta es una manera como vamos a llegar al 2050 con una matriz mucho más diversificada, donde el petróleo y el carbón tengan una incidencia mucho menor, donde la hidro tenga una incidencia menor y tengamos una fuerte incidencia de energía solar y energía eólica. Bueno, este es el panorama general que he querido mostrarles, simplemente para entrar en contexto. Ahora vamos a la materia que nos ocupa en esta jornada. La primera pregunta que tenemos que responder es, ¿qué tenemos que financiar? Entonces, lo primero que nos viene a la mente cuando nosotros pensamos en transición energética es, hay que cambiar las fuentes de generación, tenemos que instalar energía eólica, energía solar, y de hecho, de cierta manera, yo estoy induciendo a que ustedes piensen eso con toda mi presentación anterior. Pero en realidad es mucho más que eso. Cuando nosotros hablamos de transición energética, estamos hablando, sí, la primera parte, tenemos que invertir en generación renovable, y eso implica un rango entre 60.000 y 80.000 millones al año. Pero también tenemos que invertir en transmisión y distribución, y los volúmenes no son menores. Y ojo con esto, que no es un tema menor. El caso de Chile. Chile es uno de los ejemplos a seguir en proceso de transición energética de la región. Pero ¿saben cuál es el problema que tiene Chile? Que no planificó y no desarrolló adecuadamente su sistema de transmisión. Entonces, mucha de la generación solar que tiene Chile en abundancia en la parte norte, desierto de Atacama, no puede ser transmitida y no puede llegar a los centros de consumo. Y eso implica
un enorme desperdicio de recursos, que nosotros en términos técnicos los llamamos vertimientos, que en una estimación que hicimos en OLAACTE, llegaba más o menos a 7.000 millones de dólares al año en energía que se pierde porque no puede ser transmitida y llegar a los centros de consumo. Entonces, este no es un tema menor. Si queremos mejorar la participación de la electricidad, tenemos que electrificar la demanda. ¿Qué significa electrificar la demanda? Electromovilidad, transformar procesos industriales que normalmente utilizan petróleo y derivados a la electricidad. En los hogares, cambiar las modalidades de cocción que generalmente utilizan gas, propano, pasarlas a electricidad. Entonces, todo esto significa inversiones que están en ese rango. Y finalmente, almacenamiento energético. El almacenamiento está constituyendo un elemento clave, sobre todo para facilitar la incorporación masiva de fuentes renovables. Cuando nosotros tenemos energía solar y energía eólica, tenemos un pequeño gran problema. Y el pequeño gran problema es que es energía que no está disponible todo el día. La energía solar está disponible mientras haya sol. Y la energía eólica está disponible mientras haya viento. ¿Ya? Y entonces, bueno, ¿qué hacemos cuando tenemos energía que no la necesitamos? No podemos controlar cuánta energía producimos, porque simplemente el sol es el sol y el viento es el viento. Entonces tenemos que almacenar, tenemos que guardar esa energía para utilizarla en el momento que sea requerida por la demanda. Y eso significa instalar grandes sistemas de almacenamiento energético, fundamentalmente basados en baterías. El sistema de almacenamiento en baterías es el sistema que más desarrollo a nivel tecnológico está teniendo en el mundo. Así que hay que prever una inversión muy importante en este tipo de tecnologías. En total, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la transición energética en la región requiere de inversiones que van en este rango de 150 a 200.000 millones de dólares al año. En la actualidad, las inversiones llegan más o menos a 70.000 millones. Eso quiere decir que estamos hablando de una brecha de 80.000 a 130.000 millones que tenemos que financiar. Ahora, la siguiente pregunta, ¿quiénes financian la transición energética? Y aquí está el universo de quienes tienen que financiar. Realmente aquí es imposible que un solo sector de manera independiente pueda manejar todo el reto financiero que implica la transición energética. Entonces aquí entran los inversionistas institucionales, fondos de inversión, entran los gobiernos con políticas de incentivos, también financiamiento público en la medida que sea posible. A veces eso no es posible. La banca multilateral a través de asistencia técnica, de créditos concesionales, la banca comercial y fundamentalmente los mercados de capital. Y allí es donde hablamos de bonos verdes, bonos sostenibles, que se convierten en los instrumentos que se utiliza para el financiamiento de los proyectos de la transición energética. Entonces, aquí tenemos una clasificación de bonos verdes, bonos sostenibles, los SLB, que se llaman los bonos sostenibles, que a la final todos apuntan más o menos a lo mismo. Los fondos verdes son fondos, los bonos verdes, perdón, son bonos que están orientados exclusivamente al desarrollo de proyectos que tienen que ver con reducción de emisiones. Y aquí entran redes eléctricas, parques solares, eólicos, etc. Los bonos sostenibles son aquellos que involucran tanto la parte ambiental cuanto la parte social. Y los bonos ligados con sostenibilidad son bonos que financian al emisor, no directamente para enfocarse en proyectos determinados, pero sí el emisor tiene que garantizar cumplimiento de ciertas condiciones de sostenibilidad. Y en este universo de lo que se llaman los bonos sostenibles, definitivamente los que llevan la bandera son los bonos verdes, es decir, bonos orientados exclusivamente al desarrollo de proyectos que tienen que ver con reducción de emisiones. Y bueno, aquí vemos en una lámina cuál ha sido el desarrollo de los bonos verdes en los últimos 10 años, ¿no? Ha pasado de ser un instrumento emergente a tener una presencia global que bordea los 700 billones de dólares. Y
ustedes conocen este tema mucho más que yo, como todo tipo de bonos, está sujetos a una normativa, a un control, unos procesos, que esto lo conocen ustedes, así que no creo que tenga sentido que yo entre a detallar. Ahora, ¿qué significa esto para América Latina? El mercado global de bonos sostenibles, que hoy supera 1.2 trillones de dólares a nivel global, en América Latina, o el pedazo que maneja América Latina, apenas representa un 2 a un 4%. Es decir, la parte de todo este mercado que estamos manejando es sumamente pequeña, lo cual es un contrasentido cuando nosotros a nivel global quizás seamos la región que mayor cantidad de recursos energéticos posee. Entonces aquí se ve que hay un gran desafío, un gran trabajo por desarrollar para ver en qué medida nosotros podemos incrementar esa participación en el mercado de bonos verdes, aprovechando todo el recurso energético que tenemos. Y aquí están, bueno, todos los actores. Como les decía, aquí no es una responsabilidad exclusiva de gobiernos, no es una responsabilidad exclusiva de la banca multilateral, es una acción colectiva. Y en eso, los mercados de capital tienen una participación que en esta investigación que realicé para efectos de la presentación, decía puede llegar al 35%, pero luego de escuchar todo lo que he escuchado hoy, yo estoy seguro de que ese nivel de participación puede ser mucho más alto. Y entonces estamos hablando, según las estimaciones que yo he realizado, que los mercados de capital podrían movilizar entre 50 y 70 mil millones de dólares por año para financiar la transición energética en nuestra región. Y obviamente el rol que tienen las bolsas de valores en esto es fundamental. Ahora, yo he querido traerles a ustedes algunos casos de países de la región en donde ya está funcionando este mecanismo, ¿no? En el caso de Brasil, nosotros tenemos una participación muy importante para el financiamiento de proyectos. Seguido de Chile, tenemos México, Colombia, bueno, y otros en menor escala. Entonces aquí se ve que en la región ya existe la presencia de este tipo de sistemas de financiamiento para proyectos de energías renovables, y entonces este aprendizaje que se produce, por ejemplo, en la integración de la que he escuchado yo en esta jornada, es fundamental para lo que viene adelante. Y aquí hay casos más concretos. Fíjense ustedes, aquí hay casos muy concretos de los bancos de los diferentes países que están, bancos y entidades, ¿no? En el caso de Brasil está el BNDES, el Banco do Brasil. En el caso de Chile está una empresa privada que es Enel de Chile, un banco público. En el caso de México tenemos el Grupo Financiero Banorte, que es un banco comercial. En el caso de Colombia tenemos un banco comercial, Bancolombia, y un banco de menor tamaño, que es Da Vivienda. Es decir, en este mercado, en la región, existe una participación importante de banca pública, banca privada y empresas también. Ahora, todo este panorama que luce bastante bien, tiene que aterrizar a la realidad de muchos de nuestros países. Y esa es la realidad de Bolivia. ¿Cómo financiar proyectos cuando existe un alto riesgo país, mercados financieros poco desarrollados, y yo no le pondría o, sino y, marcos regulatorios no adaptados? Entonces todo está muy bonito, tenemos los recursos, tenemos casos de éxito en la región, pero muchos de nuestros países están enfrentando esta situación. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cómo enfrentamos el problema? Y una de las soluciones que se presentan es esto, que se lo conoce como seguramente ustedes lo conocen mucho mejor que yo, que es el blended finance. Es decir, utilización de recursos públicos para apalancar inversión privada. Y la experiencia lo que nos dice es que una unidad de recursos públicos y de multilaterales pueden movilizar 4 unidades de inversión privada. Y aquí el rol de los multilaterales, por aquí estaba, vi al equipo de GIZ que estaba por acá, es fundamental. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros gobiernos no tienen recursos públicos para apalancar proyectos de inversión. Y es ahí donde entra en juego la banca multilateral, porque ¿qué es lo que hace la banca multilateral? Te da créditos concesionales vinculados a asistencia técnica.
Es decir, ayudan también a que los proyectos sean adecuadamente estructurados. Y esos créditos concesionales, el momento que entran a la caja fiscal, se convierten en recursos públicos que apalancan los proyectos de inversión. Entonces, esto es un esquema que tiene que implementarse obligatoriamente en nuestra región y de hecho se está implementando, y aquí les he traído algunos ejemplos. En el caso de Chile hay un proyecto que se llama Cerro Dominador, que a propósito es el único proyecto en la región que utiliza sistema de concentradores solares, o sea, no son paneles solares, sino un sistema concentrador solar que trabaja con sales. ¿Sí? Es una tecnología completamente diferente, es un proyecto de una inversión de 1.300 millones. ¿Cómo se financió? Combinación de préstamos de instituciones multilaterales, financiamiento concesional y capital privado. En el caso de Argentina, hay este proyecto, no sé, tú lo debes conocer, un proyecto solar, 390 millones, emisión de bonos verdes de parte de la provincia de Jujuy, complementados con capital público provincial y financiamiento internacional. En el caso de este complejo Oitis de Brasil, 1.000 millones de dólares de inversión en un proyecto eólico, bonos verdes corporativos de la empresa que desarrolló el proyecto, participación del Banco de Desarrollo de Brasil e inversión directa del desarrollador, y además de financiamiento de banca privada. Y aquí tenemos otro caso, el banco, no creo que es el mismo, se me movió, no sé por qué se me movieron las... no, este es otro caso, perdón. Este es un caso que yo investigaba, decía, bueno, ¿y habrá en Bolivia alguna experiencia? Y me encontré que sí, que tienen experiencia, y hoy en la mañana que presentabas una lámina que en términos de ustedes creo que se llama registros, dentro de esa lámina de los registros había una bandita pequeñita de color amarillo que eran bonos verdes. Entonces me di cuenta, digo, no, Bolivia también ya tiene una experiencia y la Bolsa de Valores de Bolivia tiene experiencia en la emisión de bonos verdes. En esta oportunidad fue para financiamiento o refinanciamiento de algunos proyectos de energías renovables, movilidad eléctrica y eficiencia energética. Entonces, Bolivia no está en cero. Realmente tiene un camino recorrido muy pequeñito, pero ya es un comienzo. Y con toda la experiencia que puede captar de lo que está sucediendo en otros países vecinos, pues yo creo que el salto puede ser sumamente importante. Y quiero llegar a esta lámina, que es la lámina final de mi presentación, pero es la lámina más importante. Porque en esta lámina yo he tratado de resumir cuáles son las condiciones esenciales para que se produzca una buena transición energética. Y aquí hay muchos elementos en juego, pero yo quiero resaltar aquello que está en la mitad de la franja superior, la regulación. Los procesos de transición en la región adolecen de algunas patas cojas, y perdonen que utilice este término, hay algunas patas cojas. Hay el afán de financiamiento, hay la buena voluntad de financiamiento, ustedes son el ejemplo de eso, los organismos multilaterales son el ejemplo de eso, pero se encuentran con algunos problemas estructurales en los países. Y esos problemas estructurales tienen que ver, primero, con institucionalidad, segundo, con falta de planificación, y tercero, con una ausencia de regulación. Ustedes me van a decir, sí, no, sí tenemos regulación, pero ¿qué tipo de regulación necesitamos? Todo esto, de lo que estamos hablando y lo que ustedes están hablando, el financiamiento, empieza a funcionar a partir de ¿qué momento? Del momento en que hay una decisión de inversión por parte de algún actor. La pregunta es, ¿cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que llegue ese instante y ese momento en el que alguien dice, yo quiero invertir y desarrollar un proyecto en Bolivia? El financiamiento viene luego. Para que llegue esa decisión de inversión, ¿qué es lo que busca el inversor? Dos condiciones básicas: reglas claras y estabilidad. Y lamentablemente en muchos de los países de la región no le damos ni lo uno ni lo otro. Entonces, si queremos avanzar en un proceso de transición energética, la banca, el sector financiero, el mercado de valores tiene un rol fundamental. Pero ese esfuerzo y ese entusiasmo de ustedes no va a servir absolutamente para nada, y perdonen que sea tan franco en los términos,
si no hay una acción de quienes tienen que tomar las decisiones en cuanto a política pública, en cuanto a regulación, a una planificación sumamente clara que configure todo este ecosistema propicio que requiere la inversión. Si es que no conseguimos esos insumos fundamentales, pues repito, todo este esfuerzo y todo ese entusiasmo simplemente quedará en eso, en un entusiasmo y un afán de hacer bien las cosas que no tiene el eco de un sector, sabemos a qué me refiero, que tiene que tomar las decisiones que necesita este país. Hasta aquí llego. Muchas gracias.